Entonces, con el desarrollo del caso de uso, registrar usuario. Para hacer un poco de explicación gráfica de lo que estamos haciendo y no perdernos en el proceso, voy a hacer un diagrama muy simple sobre las capas que hemos desarrollado y vamos a desarrollar. Entonces, nuestra aplicación está conformada por varias capas. Imaginen que esta es nuestra aplicación y por acá está el motor de base de datos MySQL. Vamos a ponerle nombre a esto. MySQL. Y por acá está nuestra aplicación. ¿Cómo se llama? Gestión de usuario. Gestión de finanzas. Gastos familiares. Aquí hay unas tablas. Recuerden que aquí hay unas tablas. Una base de datos. Supone que esta es la base de datos. Y aquí hay unas tablas, la tabla usuario, la tabla familia, la tabla miembros, la tabla fuentes, la tabla ingresos, la tabla gastos, la tabla categorías, la tabla bolsa y la tabla de aportes. Todo está en la base de datos. Aquí hay un componente en nuestra aplicación que está inmerso dentro de ella, no está dentro del código, no está dentro de ella, que es el driver, el que se comunica con MySQL. Vamos a poner aquí driver. Quisiera colocar otro color para que se vea mejor. Colocar cuál color será este. No sé. Vamos entonces a buscar un lugar donde sea mejor. Aquí está el driver. El driver de JDBC para MySQL. DBase Java DBase Connection para MySQL, que es el motor de base que estamos usando. El motor de base de datos que estamos usando MySQL, por lo tanto debe haber un driver que comunique la aplicación con la base de datos. Aquí tenemos nuestra primera comunicación entre componentes, el servidor de base de datos y el driver. Tenemos por un lado las entidades, vamos a ponerlas aquí, las entidades. Y las entidades, hay una entidad por cada tabla. La entidad de usuarios, la entidad familia, la entidad miembros, la entidad fuentes, la entidad ingresos, en singular, la entidad categoría, la entidad gasto, la entidad bolsa de ahorro y la entidad aporte. Estas clases mapean a las tablas. Por este lado hay otra capa que son los DAOs. Debe haber un DAO por cada clase entidad. DAO usuario, usuario DAO, familia DAO, miembro DAO, fuente DAO, ingreso DAO, categoría DAO, gastos DAO y así sucesivamente. Estas son las entidades, clase de entidades, aquí C entidades, y por acá están las clases DAO. Las que tienen las clases que dan acceso orientado a objetos a los datos. Es decir, los registros de las tablas los convierten en objetos. Y aquí hay un componente más que se llama JPA. JPA o GPA, que define las entidades. JPA aquí, GPA o JPA. Y aquí, JPA también. Luego, tenemos otra capa por acá arribita,
que es la capa de servicio de casos de uso. En esta capa vamos a tener una clase con el nombre de cada caso de uso. Y la que hemos hecho hasta ahora se llama login caso de uso. Ahora vamos a tener una que se llama registrarse caso de uso. Vamos a tener otra que se llama cambiar contraseña, recordar contraseña, caso de uso. Otra que se llama editar mi perfil, caso de uso, y así sucesivamente. Una clase esa por cada caso de uso que exista en la aplicación. Estas clases normalmente invocan a varios DAO. Y los DAOs normalmente trabajan con las entidades y con el driver para ir a la base de datos. Aquí está la lógica de negocio. La lógica de la aplicación. También la vamos a llamar aplicación. Ella se encuentra en esta capa. Luego tenemos una capa que es la capa de controladores. Y tenemos normalmente un controlador por cada uno de los casos de uso. Login controlador, ahora vamos a crear el registrarse controlador y así sucesivamente, una por cada caso de uso. Se me pasó una capa. Vamos a colocarlo. Aquí hay una capa que va entre estos dos. La capa esta es la capa de DTO o DTO. Esta capa tiene clases lo siento, esta capa tiene clases que recuperan o almacenan datos que vienen de la interfaz de usuario y los envía al controlador. Y hay otras clases que cogen los datos de la respuesta de los casos de uso y los envía al controlador para que se los envíe a la vista. Entonces, las primeras clases las vamos a llamar peticiones en español. Son DTO porque se transfieren datos desde la vista hasta el controlador y desde la lógica hasta la vista, pasando siempre por el controlador. Y hasta lo vamos a llamar respuestas. En inglés te lo pueden encontrar en la mayoría de las aplicaciones que ponen por ahí como request y response. Para el caso que hemos hecho tenemos un login petición view o vista y un login respuesta vista. Esta palabra vista es más que todo algo pedagógico. En la vida real no se le llaman así. Bien, es para que ustedes cuando vean el código sepan de qué se trata cada uno. Luego aquí tenemos, fíjense que esta capa intercepta a esta y a esta que está aquí. Espérense un segundo, me falta algo aquí. Los controladores están en la mitad de estos dos. Los controladores, ahora sí, los controladores son clases que reciben la información de la vista, normalmente reciben son peticiones y retornan respuestas. Un controlador por cada caso de uso. Y la última capa que tenemos aquí es la capa de vistas, donde tenemos una ventana principal que engloba una ventana por cada caso de uso. Los desarrolladores, ¿qué hacen? Usan una sola ventana y en esa ventana meten varios casos de uso. Por ejemplo, la ventana de registrar usuario, pueden colocar el botoncito para consultar usuario, eliminar usuario, modificar usuario, y otra ventanita para listar usuarios. Muchas personas también hacen esto, colocan los formularios aquí. Y en la misma ventana colocan un reporte, una tablita con registros, filas y columnas. Entonces, la forma es lo de menos. Lo que importa es que esté bien organizado. Ya, entonces a esta capa la vamos a llamar vista.
capa la vamos a llamar DTOs, objetos de transferencia de datos. A esta capa la vamos a llamar casos de uso, o business, o logic, o application, como quieran llamarlo, yo lo estoy llamando casos de uso. A esta capa, esto me salen los casos de uso, lo siento. Esta es la capa controladores. A esta capa la estamos llamando, o la hemos llamado casos de uso. Y a esta capa la hemos llamado entidades, modelo entidades. Entidades. Y recuerden que tenemos una capa transversal aquí, más o menos por aquí. Ponerla por aquí. Que es la capa de configuración, que es donde configuramos las conexiones a bases de datos, las conexiones para enviar correo electrónico, las conexiones para conectarnos a otro sistema. Configuración. Es una capa transversal. Entonces, la comunicación es así. Las vistas se comunican con el controlador se comunica con la capa de casos de uso, la capa de casos de uso invoca a los DAO para hacer operaciones, la respuesta a los DAO la utilizan para hacer lógica, los DAO normalmente trabajan con las entidades y la respuesta envía al control y el control decide cuál de las capas se utiliza. Pero normalmente esta se comunica con esta y con esta. Y esta se comunica con esta y esta con esta y así. Acuérdense que las respuestas vienen de aquí, las respuestas van de aquí para acá, las peticiones y las respuestas van de aquí para acá. A esa arquitectura la llamamos normalmente modelo vista controlador, que no es una arquitectura, es un patrón de diseño. Mentira, es un patrón de arquitectura. MVC es muy antigua y prácticamente ya no se usa. ¿Por qué la estoy nombrando acá? Porque vamos a repasar la mayoría de las formas de la arquitectura para crear sistemas. Entonces después vamos a pasar por la hexagonal, la cebolla, la hexagonal, la DDD y la arquitectura limpia. ¿Por qué se llama modelo vista controlador? Recuerden que nosotros empezamos construyendo fue el modelo, las clases que mapean, que tienen los datos. Primero el modelo. ¿Ya? Luego del modelo subimos un poquito más a la lógica, que hace parte del modelo. Pues es decir, que todo esto que está aquí hace parte del modelo. Esto hace parte del modelo. Esta parte que está aquí. Luego de definir el modelo, creamos las vistas, que son nuestras ventanitas. Recuerden que nosotros creamos las ventanitas ya. Y por último, conectamos las ventanitas con los DTO y con los controladores. ¿Ya? Entonces, vamos a señalar cada cosa. Controladores, mírenlos aquí. Los DTO, mírenlos aquí. Las entidades, y ya están. ¿Dónde las puse? Aquí están. Un poco clásicas aquí. Y incluyendo las enumeraciones que son las constantes también. Los DAO. Bueno, las pruebas no van aquí. La interfaz de usuario, miren aquí. Las vistas.
incluyendo iconos y demás. La configuración, miren aquí. Y los DAO, miren aquí. Voy a parar esto hasta aquí.